Qué lindo es cantar nuestro signo, ¿verdad? Creo que ya es oficial que los trajimos otra vez al santuario, los signarios, y no hay razón para que no los cantemos. Los signos nos recuerdan una teología, una doctrina que simplemente es única, que quienes escribieron estos signos y siguen escribiendo han sido hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y por esa razón tenemos estos signos tan preciosos. Bienvenidos hermanos, los que estamos hoy acá, a los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor. Así es que damos gracias por este tiempo. Y estoy desarrollando una serie de mensajes, de 3 sermones. Hoy es el penúltimo. El próximo domingo, por razón de lo que será, por supuesto, nuestro día especial que tendremos de Navidad, por supuesto, será el último mensaje. Y lo estoy desarrollando sobre los ángeles de la Navidad. Es el tema que estoy desarrollando. 3 sermones acerca de los ángeles de la Navidad. El domingo pasado, no sé si se acuerdan, estuvimos hablando del ángel del Señor, el ángel de Jehová. Fue bien interesante pensar acerca de el Cristo preencarnado, pero concluimos de que el Cristo, de que el ángel del Señor no podía ser el Salvador, porque había que encarnarse, y un espíritu no se encarna. Esa fue la conclusión que llegamos. Hoy vamos a hablar de otro ángel, un ángel especial, de esos que escogió el Señor precisamente para el gran anuncio. Nuestro tema es ese, el más grande de todos los anuncios. ¿Dónde encontramos eso? En Lucas capítulo 1, vamos a leer la historia que nos presenta el doctor Lucas. Aunque siempre digo que a mí me gusta pensar en Lucas más que un doctor, como un periodista, un historiador acucioso de la historia acerca de el nacimiento de Jesús. Ninguno como él para haber investigado tanto. Algunos dicen que él fue directamente a la fuente, él entrevistó a María y María le dijo todas las cosas que él escribió después. Parece interesante esto. Así que Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos, 26, capítulo 1 de Lucas 26 en adelante. Aparece el 28, pero es del 26. Vamos a leer desde allí, desde el 26, para que tengamos la idea completa. Muy bien, vamos entonces a leer. Ustedes me siguen, por favor. La lectura de la palabra del Señor. Dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la estéril. Ahora repitan conmigo el versículo 37. Todos juntos. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ahora, Señor, vamos a exponer esta palabra. Siempre necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, el que inspiró esta palabra, para que tú nos hables esta tarde. Gracias por
los que estamos en casa, los que están en sus casas, los que están en otros lugares, incluso en otras partes, en otros países, escuchando, viendo esta palabra, Padre, pedimos una bendición para sus vidas en esta tarde. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Cuando pensamos en los ángeles de la Navidad, por supuesto, Gabriel es uno de ellos. Y es interesante que este ángel junto con otro ángel, que la Biblia dice que va a anunciar la venida de Cristo, son dos ángeles extremadamente especiales. Yo tengo que pensar, y ustedes también esta tarde conmigo, que estos ángeles ciertamente son los ángeles más importantes desde el punto de vista de la tarea que se les encomendó. A este ángel, Gabriel, se le encomendó la tarea de precisamente traer el anuncio, pero no cualquier anuncio. Por eso decimos, el más grande de los anuncios lo dio Gabriel. Pero hay otro ángel, por supuesto estamos hablando de que son arcángeles, no es cualquier ángel, sino arcángeles. La Biblia no nos dice, pero Gabriel seguramente fue un arcángel también. Y el otro arcángel que se cree que va a ser el que va a anunciar la venida de Cristo, cuando se suene la trompeta, será por supuesto Miguel. Interesante pensar en esto, en los ángeles, porque hoy día tenemos un movimiento, una especie de culto a la angelología, donde mucha gente dice que tiene su propio ángel y que conversa con esos ángeles. Pues déjeme decirle que no crea ese cuento, porque los ángeles no tienen secretismo con nadie. Es más, que se cuide la gente que habla con ángeles, porque hay ángeles caídos que de repente sí están hablando con ellos, pero no son los ángeles que el Señor, los ángeles santos, los santos ángeles no hablan con los hombres así, a menos que sea enviado por Dios, como es este caso. O sea, aun cuando tenemos ángeles que nos cuidan, esos ángeles no vienen a hablar con nosotros, porque nosotros tenemos a alguien con quien hablamos que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y ese lugar le pertenece a Él. Así que los ángeles no están para hablar con los hombres de esa manera, a menos que fuera entonces en la historia bíblica como fue revelada. Pero ya los ángeles no tienen esa función porque tenemos a Jesucristo que está con nosotros, por supuesto, por medio del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, hermanos, tenemos aquí hoy, estamos estudiando a este personaje, Gabriel. Mire lo que significa, o escuche lo que significa el nombre de Gabriel. Gabriel, para que sepan los que se llaman Gabriel. El nombre Gabriel significa Dios es grandioso. Dios es grandioso. Y Miguel, pensando en que fuera el ángel que va a anunciar la segunda venida, significa ¿quién como Dios? Ahora, me llamó la atención esta definición de los dos nombres, porque nos habla exactamente de Dios, pero de una manera especial. Por lo tanto, cuando hablamos de Gabriel que va a dar el gran anuncio, estamos hablando no de cualquier ángel. Interesante que él mismo Gabriel va a decir que él está siempre delante de la presencia de Dios. De ningún otro ángel se dice esto, a menos que, como dije la vez pasada, que el ángel que estaba siempre en la presencia de Dios era el arcángel Luzbel, que después se convirtió en Satanás. Porque él era el protector de la gloria de Dios. Pero ahora este ángel Gabriel es el que está, dice, siempre delante del Señor. Ahora imagínense la escena, que llegó el momento, como dice por allá Gálatas capítulo 4, cuando dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero entonces estamos viendo acá que el momento de anunciar el nacimiento de Jesucristo. Entonces Dios tenía preparado a su ángel. ¿Cuál es el ángel? Gabriel. Lo llama, le dice, ángel, Gabriel, llegó la hora. La hora para que entonces desciendas a la tierra y des la más grande noticia que jamás se haya escuchado. ¿Cuál es esa noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el anuncio. Esa fue la gran noticia. Esta mañana, con los que estábamos aquí en el culto con los americanos, escuchábamos el hijo del pastor Terry, hablar de la diferencia entre un anuncio y una noticia. Y es interesante que este ángel vino precisamente a dar esta noticia. Entonces, vamos a considerar la naturaleza de este anuncio.
de este anuncio. Primero, tenemos el ángel escogido por Dios, entonces, para traer el anuncio. El versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, otra vez, esta es la idea, el ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios, a una ciudad llamada Galilea, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Muy bien, así me gusta que estén bien pilas hoy. Fíjense entonces lo interesante de esta escritura para que entendamos todo esto. Como dije, Dios tenía todo preparado, privilegio único para este ángel. Y a mí me llama la atención algo, no sé si a usted le gusta explorar la Biblia de esa manera. Hermanos, la venida de ese ángel para comunicar la noticia, por supuesto, tenía que ver con una distancia muy grande. ¿Sabe usted cuánto es la distancia del cielo donde está Dios aquí en la tierra? ¿Sabe cuál es? Ni usted lo sabe, ni yo tampoco. Pero lo que sí le aseguro es que es una distancia que los especialistas, los astrónomos, las miden a través de lo que llaman en los años luz. Ahora, un año luz equivale entonces a medir la velocidad, o sea, la distancia con la velocidad de la luz. ¿Sabe usted cuánto es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Y se habla que la estrella más cercana está y que a miles y miles de millones de años luz de nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que es imposible imaginarnos nosotros. Desde el punto de vista humano, la distancia. Pero ¿qué pasó? Este ángel, Dios le da la noticia en ese momento y en ese otro momento está con María. ¿Por qué? Porque para los ángeles y para Dios las distancias humanas no existen. Qué bendición, porque dice que nosotros seremos como ángeles, ¿verdad? Entonces nos moveremos de un sitio para otro en esas esferas celestiales. ¿Le anima eso, hermano? Gloria a Dios por eso. Entonces, dice que fue el ángel enviado por Dios. Enviado por Dios. A mí me encanta pensar en esto porque como Dios todo lo tiene preparado, todo está tan planificado. Es como decir, cuando estaba frente a Gabriel, le dijo, Gabriel, llegó la hora de que se va a cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? La profecía de Isaías, la profecía de Miqueas, la profecía de los Salmos, la profecía de todos los escritos respecto a Jesucristo se va a cumplir ahora. Es el momento. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4-7, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer, nacido según la carne. ¿Para qué? Para redimirnos de todos nuestros pecados. ¡Qué bendición entonces! Ahora, el lugar fue al lugar donde fue enviado. ¿Por qué estamos enfocando esto? Porque son detalles muy interesantes que el ángel, la escritura nos precisa acerca de esto. Dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Algunos asuntos importantes. ¿Por qué se menciona esto? ¿Por qué se menciona este aspecto? Interesante que Lucas nos habla del sexto mes. Dice, al sexto mes llegó el ángel al anunciarle a María entonces lo que Dios había ya decidido. ¿Por qué el sexto mes? ¿Qué había pasado en ese tiempo? Porque resulta que hace 6 meses atrás Elizabeth, ¿verdad?, quedó embarazada. Pero esto es interesante verlo porque Elizabeth era una anciana y su esposo era un anciano. ¿Y cómo dos ancianos pueden tener un hijo? Ya, es imposible. Es imposible. Imagínense en Abraham y a Sara, la misma situación, ¿verdad? Pues este ángel, el mismo ángel Gabriel, vino y le dijo a Zacarías, que era el sacerdote que le tocó por turno en ese momento ministrar en el tabernáculo, le dijo que su esposa iba a quedar embarazada. Yo no solamente pienso que él se rió, sino que él por supuesto no creyó semejante cosa. Y como no creyó, entonces el ángel le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a quedar mudo hasta que tu esposa tenga tu hijo. Y así fue. Cuando nació el hijo, porque el ángel le dijo que se iba a llamar Juan, entonces en efecto cuando nació estaba mudo y la gente le preguntaron al papá cómo se va a llamar y él tuvo que escribir sobre algo, decir se va a llamar Juan. Entonces cuando dijo se va a llamar Juan, él comenzó a hablar. Hermano, ¿por qué es interesante esto? Porque vamos a conectarlo con esto. Dice que el ángel vino a este lugar llamado Nazaret después de 6 meses para decirle a María que así como su parienta, algunos dicen que era prima de Elizabeth, era prima de María, que así como la prima de María
y tuvo un hijo en la vejez, también María iba a tener ahora un hijo. Ahora vean esto interesante, porque María seguramente tendría dicen que pudiese entre 14 y 16 años, era la edad que se estima que podía ser. ¿Qué edad tendría Elizabeth? Vamos a suponer que tuviera 80 años. A los 80 años está teniendo un hijo, Elizabeth. Y ella va a tener un hijo sin relación sexual, porque es virgen, va a tener también un hijo. Y en medio de todo eso el ángel le dice, porque nada es imposible para Dios. Esta es la esencia de lo que quiero mencionar acá. Pero dice que es de Nazaret. Ahora, también esto es curioso porque cuando leemos la Biblia dice que Jesús, en varios textos dice Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. No dice Jesús de Belén o Jesús de Jerusalén, dice Jesús de Nazaret. ¿Por qué Nazaret? Porque Nazaret, hermanos, era el pueblo más insignificante de ese tiempo. Era el pueblo que la gente jamás pensaba que allí podía entonces venir y darse la noticia, aunque por supuesto Jesús va a nacer en Belén. Pero allí en Jerusalén, en Nazaret, se dio la noticia. Desde ese entonces Jesús comenzó a llamársele Jesús de Nazaret. En una oportunidad, cuando Cristo estaba buscando a sus discípulos, se encontró con uno llamado Natanael. Y Natanael, cuando escuchó que Jesús era de Nazaret, dijo estas palabras: y de Nazaret puede salir algo bueno. Como queriendo decir, la fama era tan mala de ese lugar, que él se preguntó, pero ¿puede venir de allí el Mesías? Pero hermano, estamos diciendo que para Dios no hay nada imposible. Dios se valió de todos esos detalles para que nosotros entendiéramos la importancia del nacimiento de nuestro Salvador amado. Entonces, la manera como fue distinguido Jesús con ese nombre, con el nombre de esta manera, entonces nos habla de eso. Por cierto, dicen los expertos que hoy día Nazaret es una de las ciudades más hermosas de ese lugar y de mayor comercio, de un gran esplendor, pero no fue en su tiempo. En el tiempo, repito, Nazaret fue de las ciudades más pequeñas, más insignificantes de ese tiempo. Entonces, tenemos a la persona que Dios envió. ¿Quién es esa persona? El ángel Gabriel. Pero vamos a pensar ahora en la persona escogida por Dios para recibir el anuncio. ¿Quién fue esa persona? Vayan al versículo 27. Mira el versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba, ¿cómo se llamaba? José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Fíjense cómo Lucas precisa cada detalle, porque cada uno de esos detalles son importantes para entender la historia del nacimiento y su encarnación. Como dije, las edades, según los comentaristas, para escoger, que tiene que ver con esto del nacimiento del hijo de Jesús en este caso, la edad de esa virgen pudo ser entre 13 a 16 años. ¿Por qué se dice esto? Porque desde los 12 y 13 años ya ellas eran comprometidas. Porque la Biblia dice que ella estaba comprometida con José. Entonces, de 12 y 13 años ya está comprometida. Ese es el arreglo que hacían los padres. Olvídense de las culturas de ahora, ¿verdad? Respecto a esto. Pero en ese tiempo los padres hacían los arreglos con los hijos. Y ya a esas edades, bueno, tú te vas a casar con fulano de tal, aunque no lo conozcas, pero te vas a casar. Ese era el arreglo. Estaba arreglado entonces. Algunos padres diríamos, qué bueno que hiciéramos eso hoy día, ¿verdad? Para evitarnos tantos problemas que tenemos con nuestras hijas. Pero no era así, la cultura de ese tiempo era otra, que decía entonces que a esa edad se comprometía. Ahora, escucha esto, hermano, dice que era la edad más hermosa, por supuesto, y es la edad más hermosa de la virginidad. Escucha esto, la edad más precisa de la virginidad. Y el término para virgen era precisamente esta clara referencia que no había tenido relaciones sexuales con alguien. Esa virgen estaba desposada con José, quien venía del linaje de David, como también ella misma venía de ese linaje. ¿Quién era María entonces? Vamos a pensar un poquito en eso. Debemos imaginarnos que fue alguien que Dios también escogió, escucha esto, por sus virtudes, por su pureza y su consagración de vida. Si bien es cierto, nosotros no adoramos a María porque adoramos a Cristo, tenemos que reconocer que ese vaso que Dios escogió, que es María, por supuesto era pura, era no inmaculada, porque ella por supuesto era tan pecadora como nosotros, pero por supuesto era el vaso que Dios escogió
¿Para qué? Para traer al Hijo al mundo. Entonces tenía que ser ella una mujer muy especial, consagrada al Señor. Un verdadero modelo, por cierto, para nuestras jovencitas de hoy. Escuchen, jovencitas que están allí, que están aquí, que están allá escuchándome. María es un modelo de pureza para que usted cuando vaya al matrimonio se case de esa manera, pura, delante del Señor. No es fácil esto hoy día, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia nos dice. El nombre María significa la elegida de Dios. Interesante esto. También significa excelsa. No se habla mucho de los padres y de la familia de María, pero les aseguro algo. Que así como Dios escogió a María, escogió a sus padres. Porque esos padres se encargaron de formar a María. La Biblia no nos dice eso, pero damos por entendido y por inferencia de que los padres de María, la madre de María tuvo que ser una mujer muy consagrada, una mujer que vivía la ley del Señor, unos padres muy devotos, porque Dios no es un Dios de desorden. No va a escoger por ejemplo, el caso de que ella fuera una muchacha consagrada, pero que los padres no lo fueran. Todo tenía que ver con lo mismo. Y allí vemos entonces la acción de Dios, la actuación de Dios. Ahora, vean la sorpresa de la salutación, versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. Por cierto, de allí viene la palabra Ave María, porque la traducción es, después al latín viene ahí de Ave María. Pero la expresión aquí bíblica es salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Tres cosas distinguen el repentino anuncio del ángel. Que ella ha sido primero favorecida, entre otras. Que el Señor estaba con ella, ya eso, hermano, ya era suficiente para eso. El Señor es contigo. Y lo otro es que es bendita entre todas las mujeres. Ahora, yo no voy a entrar en una explicación teológica de este asunto, ni me voy a complicar dando otras cosas respecto a por qué María se ha puesto hoy donde se ha puesto. Pero la Biblia sí dice esas tres cosas de ella. Bendita entre todas las mujeres, por supuesto, porque ella fue el vientre, el vaso donde Dios escogió para que naciera su hijo. Eso tiene sentido, por supuesto. Por eso es bendita por toda la generación. Ella misma dice, me dirán bienaventurada. Por supuesto que tenemos que reconocer esto. Nosotros no le quitamos el papel de lo que fue, por supuesto, María como instrumento del Señor para que viniera Jesucristo. Se dice que para los tiempos de Jesús, cuando nació Jesús, toda adolescente judía lo que más deseaba era que fuera escogido su vientre para el nacimiento de un Mesías. Fíjense lo interesante, mientras hoy día nuestras adolescentes piensan en cualquier cantidad de otras cosas, la adolescente durante el tiempo de Jesús dice que todas ellas pensaban que Dios podía escogerla a ellas para que en su vientre viniera entonces el Mesías. Así pensaban nuestras adolescentes en ese tiempo. Tres cosas le dijo Gabriel a María acerca del niño que tendría. Primero, que se llamaría Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, nuestro Salvador. Segundo, que sería grande, y sigue siendo grande, el más grande porque es nuestro Dios. Pero además de eso dice que sería llamado Hijo del Altísimo. Subraye eso porque voy a hacer un comentario más adelante sobre esta parte, porque es muy interesante. Entonces no era cualquier niño que estaba naciendo. Imagínense a María por un momento, hermano. Porque si bien es cierto, las adolescentes, una adolescente que quería que su vientre fuera allí donde Dios depositara el Mesías, imagínense a María escuchar que no solamente el hijo que van a nacer es el Mesías, pero también está hablando de otras cosas. Dice que este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Imagínense la reacción de María. Con razón se perturbó porque ella hasta ese entonces sabía que era un Mesías, pero no de este calibre, no así tan grande. Se perturbó con estas palabras, oyendo lo que el extraordinario ángel le está diciendo. Y la verdad, mis amados hermanos, que esto tuvo que ser algo extraordinario. Lo que Gabriel le dice a María parecía demasiado para entenderlo. Era demasiado grande. ¿Y quién puede entender semejante cosa? Por eso ella se perturbó de esa manera. Y entonces dice, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? Y la pregunta era lógica, pues, ¿cómo va a ser esto? Porque yo soy virgen, estoy desposada, pero no estoy casada. O sea, estoy en compromiso. Y por supuesto la pregunta de ella era lógica. Pero aquí vamos a mi tercer pensamiento. Y es el poder escogido por Dios
para ejecutar el anuncio. Ahora, quiero, hermano, que usted me siga muy, pero muy de cerca en esta explicación. Voy a tratar de hacerla con mucha reverencia, con mucha honestidad, pero con el concepto lógico y teológico y doctrinal que esto nos merece. Porque estamos en presencia de un acto sublime, sagrado, algo que es incomprensible para nosotros, pero que debemos entender la palabra de Dios, lo que nos está mostrando la palabra de Dios, para que entonces veamos que en ese anuncio que está dando Gabriel, el ángel escogido por Dios, a ese vaso especial que se llama María, Dios entonces escogió, hablando en esos términos, la misma Trinidad para que esto se realizase. ¿Cómo vamos a ver esto? Vean lo que dice el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí está la primera declaración. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermano, este texto tiene demasiada teología, demasiada profundidad. Pasaríamos toda nuestra vida estudiándolo para tratar de entender qué quiso decir el ángel a María y a nosotros esto. Pero esta es la verdad teológica, es la verdad doctrinal, es la verdad que simplemente se constituye para nosotros en la razón de la salvación, en la razón de nuestra esperanza, la manera como ese poder fue escogido por Dios para ejecutar el anuncio. Interesante que antes que el Espíritu Santo viniese y llenara a los discípulos el día de Pentecostés, escuche esto, antes que el Espíritu Santo llenase a los discípulos en el Pentecostés, llenó primeramente a María. Ahora escuche esto, porque aquí es donde está el asunto interesante. ¿Por qué sucedió esto? Porque no podía ser de otra manera. El Espíritu Santo es quien vino entonces a hacer esta obra, enviado por Dios, por el Padre en este caso, para que precisamente en el vientre de María se comenzara a desarrollar el embrión que trajo el mismo Espíritu Santo. Escuche esto. El Espíritu Santo puso ese embrión en ella para que creciera, porque precisamente tomando en cuenta de que Jesús no podía nacer desde el punto de vista humano, una relación humana, una relación de un hombre y una mujer, espermatozoide y óvulo, fue necesario entonces que para que él naciera santo, sin mancha y sin pecado, tenía que ser esto la obra del Espíritu Santo que puso ese embrión en el vientre de María y de esa manera creciera y se desarrollara. ¿No es esto maravilloso? Ahora piensen en esto. Antes que Jesús profetizara que el Espíritu Santo vendría el día de Pentecostés, apareció acá para esta obra tan extraordinaria. Y esto, hermano, nos hace ver entonces que así como Dios obró en el pasado, de una manera de esa revelación progresiva que siempre hemos hablado ahora, hasta ahora, tenemos aquí la presencia del Espíritu Santo. Y por primera vez, escuchen, tenemos la palabra Espíritu Santo, porque siempre se hablaba antes Espíritu de Dios. Pero ahora se habla de Espíritu Santo, o sea, la persona, la tercera persona de la Trinidad. Qué acto tan sublime, qué privilegio para un ser humano como María, qué concepción tan santa fue aquella, qué milagro más incomprensible para la mente humana que una mujer quedara embarazada siendo virgen. Quedar embarazada siendo virgen es una obra del Espíritu Santo. No puede ser otra cosa. Hermanos, nosotros conocemos muy poco del Espíritu Santo, tenemos que reconocer, tenemos que decir esto, conocemos muy poco del Espíritu Santo. Y esto es lo primero que nos revela la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él fue el autor de una manera directa en la concepción de Jesucristo en el vientre de María. Fue Él. Como dije, el Pentecostés fue la manifestación pública, pero ahora la tenemos acá a Él obrando. ¿Por qué razón obró esto? Porque Jesús iba a ser, escuche, 100% humano, pero 100% divino. Jesús es tan humano como es divino. Decíamos la semana pasada que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, no podía salvarnos porque un espíritu, ¿cómo se podía clavar un espíritu en la cruz? Era necesario que entonces naciera un hombre
pero sin mancha, sin pecado, para que pudiera entonces morir en la cruz y darnos la salvación. Estamos hablando de un hombre, 100% hombre, pero también 100% divino. El Espíritu Santo entonces colocó el embrión fecundado en el vientre de María y la consecuencia final fue el nacimiento de Jesús. Hermanos, el ángel Gabriel anunció exactamente eso. Por eso estamos hablando del anuncio más grande. Pero no se quedó allí. Dice, el poder del Altísimo ¿qué? Siga leyendo ahí, hermano. Te cubrirá con su sombra. Ahora, es aquí donde yo quiero que lleguemos para que veamos toda la teología de este texto. ¿Quién es este Altísimo? Hemos hablado de que el Espíritu Santo puso esto, a Jesús allí en el vientre de María. Pero ahora dice, el poder del Altísimo te cubrirá. Hermano, el poder del Altísimo, y el Altísimo es Dios. Ahora, tomen en consideración esto, porque estamos en presencia de la misma Trinidad trabajando junta en el asunto más importante que el mundo haya conocido, como fue el nacimiento de Jesucristo. En el Génesis está presente la Trinidad para el comienzo de la creación de la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvo presente. Pero ahora, en cuanto a la redención, también se hace presente la Trinidad para que nosotros veamos cuán grande entonces ha sido el plan de Dios, y cuando llegó el tiempo escogido se hizo presente entonces también toda la Trinidad. A mí esto me apasiona al pensar entonces que allí estuvo esto y no fue casualidad. Ahora vamos a verlo de esta forma. El poder del Altísimo, representando allí el Altísimo a Dios, se hizo presente. Y luego dice, ve al versículo para que entendamos, captemos la idea. Por lo cual el santo ser que nacerá, ¿cómo será llamado? ¿Cómo será llamado? Siga la Biblia, Hijo de Dios. No dice Jesucristo allí. ¿Entienden la idea, hermano? Primero dijo, el ángel le dijo, se llamará Jesús. Pero aquí dice, será llamado Hijo de Dios. Entonces, aquí hay una diferencia, no quiero decir una diferencia, aquí hay algo que debemos entenderlo desde el punto de vista de cómo se dan las cosas. Cuando Cristo creció, comenzó a llamar a Dios su Padre. Lo llamó Padre, Padre nuestro, Padre mío. Lo llamó Padre y vea la cantidad de veces que lo llamó Padre. Ahora, él dice, y dice la Escritura, que entonces era el Hijo de Dios. Lo llamaba Padre y él era el Hijo de Dios. De esta manera, entonces, el pueblo de Israel conoció a un Mesías. Pero ellos no aceptaron que ese Mesías era Dios. El anuncio decía, del ángel decía, que el poder del Altísimo vendría y cubriría entonces con su sombra a María. Vamos a verlo de esta manera. El Espíritu Santo poniendo el embrión en su vientre y luego el gran poder de Dios cubriendo a esa doncella, a esa virgen. Y ahí entonces está naciendo el Hijo de Dios. Hermanos, hay algo maravilloso en esto, extraordinario. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que viniera de la casa de David, por supuesto. Era necesario que el niño viniera de allí por razón de la profecía misma. De esta manera la sombra del Altísimo, que es el Padre mismo, cubrió entonces a María para que se diera después la hermosa relación. ¿Cuál fue la relación de Jesús como Hijo de Dios? Jesús entonces tendría un Padre celestial, que es, en este caso, por supuesto, a quien él va a llamar en todas las ocasiones de esta manera, porque él era Hijo de Dios. Y esa sombra con la que el Padre cubrió a su Hijo desde el mismo momento de su concepción, lo va a cubrir, escuche esto, por el resto de su vida. Interesante que cuando él nació,
El primero que quiso matarlo, por supuesto ahí está la presencia de Satanás, fue Herodes. Tanto así que después hubo una mortandad porque simplemente un ángel le dijo a José, José, huye a Egipto porque Herodes está buscando a tu hijo para matarlo. Desde entonces ese poder comenzó a cubrir al Señor, comenzó a cubrirlo. De tal manera entonces que siguió esto. Cuando creció, también fue cubierto, fue protegido. Y así siguió y siguió y siguió hasta que llegó el momento de morir. Cuando llegó el momento de morir, entonces Dios, permítame decirlo con toda reverencia, sacó ese poder. Porque en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dejó entonces para que Él finalmente muriera por nuestros pecados. Qué misterio, hermano, es la encarnación. Qué misterio es nuestra salvación. Qué cosa más sublime, más grande es el acto de la encarnación que realmente tiene que ver con el mensaje. Por último, tenemos el testimonio escogido por Dios para proteger el anuncio. ¿Cuál es ese testimonio? Versículo 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban la histeria. Interesante esto. Vino después de 6 meses, ya hay toda una concepción, en este caso del hijo, ¿cómo que se llamaba el hijo que tenía Elizabeth? ¿Cómo se llamaba? Juan. ¿Y quién fue Juan? El Bautista, Juan el Bautista, por si no sabía eso, el que allanó el camino del Señor, el que preparó el terreno para que Cristo viniera. Ahora, hay cosas que aquí son interesantes, porque simultáneamente se dieron los nacimientos, aunque con esta diferencia de edad, porque el ángel dio esta noticia para que se cumpliera también la profecía acerca de Juan, que de igual manera Juan entonces iba a venir con el espíritu de Elías, iba a preparar el camino. Y en efecto, cuando Cristo vino, ya Juan estaba predicando. Y fue Juan el que lo bautizó, aunque el Juan rechazaba esto. Y Juan dijo estas palabras hermosísimas. La gente decía, Juan, ¿es este el Mesías o esperamos a otro? Y entonces y le preguntaban a él también, ¿tú eres el Mesías? Y dice, no, yo no soy el Mesías, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordones de sus zapatos, de sus sandalias. Pero él dijo esta palabra, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y esa palabra fue interesante porque se conectan aquí con lo que le está diciendo el ángel a María. Elizabeth tuvo este hijo. Lucas nos narra entonces 2 anuncios que están muy relacionados. El hecho de que Gabriela dijera a María que su parienta Elizabeth estaba embarazada confirmaba más su asombro por la noticia que estaba recibiendo. Porque si alguien conocía la condición de su prima, era ella. Ella sabía quién era Elizabeth. La conocía, por supuesto, porque sabía que ella era una persona anciana, no podía estar embarazada. Sin embargo, la Biblia dice que esto sucedió. ¿Por qué sucedió? Otra vez, hermano. Porque María necesitaba creer, escuche esto, creer que lo que el ángel está diciendo es verdad, es real, que ella iba a ser el instrumento de Dios en ese momento para traer al Salvador, al esperado, al deseado de todas las naciones, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Exactamente Gabriel hizo esto y mencionó estas palabras porque le va a decir posteriormente, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Estas palabras, hermano, yo creo que cierran todo este mensaje. Le ponen, como dice, la corona a todo este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas que estamos viendo aquí, desde el punto de vista lógico, no lo entendemos. Pero como yo he dicho en varias ocasiones, no siempre lo lógico es teológico.
En este caso es más teológico que lógico. Porque no es lógico que una mujer de 80 años tenga un hijo. Estoy poniendo esa edad. No es lógico que una doncella, 14 o 16 años, tenga un niño estando virgen. Eso es imposible. ¿Pero qué dice el texto? Nada hay imposible para Dios. Esta es la verdad, hermanos, que emerge de todo este texto y contexto para que nosotros sepamos que ese Dios que anunció por medio de Gabriel, trajo este gran anuncio, sigue siendo el mismo Dios para nosotros hoy día. Y cuando nos encontramos en situaciones donde es imposible que avancemos, pues creamos esta palabra y digamos que verdaderamente nada es imposible para Dios. El asunto es hasta dónde yo le creo al Señor. Ese es el problema. Y ese es el problema de muchos cristianos que no le creen al Señor, no creen en su palabra. Y por lo tanto siguen adelante con su problema y su situación porque no le creen a Dios. Aquí, hermanos, estamos en presencia de algo que es extraordinario. ¿Qué le pasó a Zacarías porque no le creyó al ángel? Perdió la boca, quedó mudo. A veces creo que el Señor nos pone mudos porque somos incrédulos ante las promesas que Él nos da. Pero el texto dice que no hay nada imposible para Dios. Resumo todo este mensaje diciendo: la Navidad es el milagro más grande de la historia. No hay otra manera de concebirlo. Con ella se cumple el hecho de que Dios lo tenía todo preparado para que se diera. Observe al ángel que tenía preparado, Gabriel. No era cualquier ángel. Interesante que si usted comienza a leer la historia de Gabriel, se apareció como 4 veces en la Biblia. La primera vez que se apareció fue con Daniel. Le trajo por allá en Daniel 8 y Daniel 9 un mensaje, no un mensaje, quiero decir, que vino para ayudarlo a entender las revelaciones que él tuvo. Y cuando dice la Biblia que cuando Daniel lo vio cayó como muerto, allí cayó dormido porque no podía contemplar la grandeza, el resplandor de aquella gloria que manifestaba ese ángel. Ahora vea esto. 500 o 600 años después, Gabriel se aparece para anunciar precisamente esto. Entonces, ¿qué edad tiene Gabriel entonces, hermano? Por supuesto, no tiene edad. Es tan eterno como es lo que Dios tiene preparado para nosotros también un día. No tiene edad. Vino, hermanos, de esta forma. Ahora, además de esto, el recipiente fue María, la virgen desposada con José, para prestar su vientre de modo que ella trajera al Salvador. Qué privilegio para esa doncella. Uno solamente puede imaginarse que Dios la escogió fue a ella. Habían muchas jovencitas de ese tiempo, pero escogió fue a María para esta bendición. Pero hermanos, también escogió Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, y juntamente con él el Padre y el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo, trabajando allí para poner en el vientre de María el embrión ya fecundado para que naciera nuestro Salvador. ¿No es maravilloso esto? Extraordinario. Y yo termino con las palabras que dijo María. Después que ella entendió todo esto, dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué humildad, qué sencillez, pero qué determinación, qué obediencia, qué entrega, qué pasión la de María en ese momento. Aquí está tu sierva, Señor. Haz con ella lo que tú quieras. O si tuviéramos creyentes que dijeran lo mismo hoy día: he aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. Pero no siempre, hermanos, nosotros decimos como María. Estamos muy lejos a veces de decir esto. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos bendiga. Que frente a el anuncio más grande de todos los tiempos, nosotros al revisar otra vez, al volver a estudiar la Navidad, vengamos entonces a este momento para que juntos le digamos: Señor, gracias por la Navidad. Gracias por la Navidad. Un hijo nos es nacido,
Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué más podíamos nosotros esperar de un Dios que todo lo preparó? Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para ser hoy día nuestro Salvador, para llevarnos un día a su presencia y para vivir la eternidad. Solamente la eternidad vamos a vivir con el Señor. Solamente. La eternidad viviremos con el Señor. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. La verdad es que nosotros, cuando estudiamos un tema tan sublime, tan sagrado como este, nos acordamos cuando Moisés iba a ver por qué razón la zarza no se consumía. Y la voz del ángel le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Nosotros también estamos pisando tierra santa, muy santa al tocar este tema. Pero qué privilegio tenemos los hombres. Qué privilegio tenemos los hombres y mujeres al saber que Dios hizo esto para salvarnos. No lo hizo por los ángeles, porque cayeron y están condenados para siempre. Los que no obedecieron a aquel ángel que se rebeló, entonces permanecen santos como el arcángel Gabriel para ser mensajero de estas buenas noticias. Y nosotros tenemos el privilegio de que Cristo se encarnó, se hizo hombre, 100% hombre, siendo 100% divino, para darnos una salvación 100% eterna. Qué bendición saber entonces que somos hijos de Dios, porque hemos conocido al Salvador de nuestras almas, al amado Cristo. Que esta Navidad, Señor, nos recuerde cuán grande ha sido tu amor, que Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por este regalo. El más grande de los regalos es la Navidad encarnada, es la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén.